nuestra sección Jimmy the Nerd Conway. Hago el cuarto y último de los vídeos que tenía dedicado para el gran guionista escocés Grant Morrison. Y este, bueno, ha sido el más difícil de hacer de todos, puesto que es el bastante complejo, ¿no? Se trata nada menos que de Flex Mentalo, ¿no? Posiblemente, si no su gran obra maestra, por lo menos una de las más representativas de este genial escritor o guionista escocés, ¿no? Entonces, vemos aquí que nos habla de dos historias, ¿no? Primero vamos por la parte sin spoiler, porque va a haber una parte que sí va a haber spoiler, ya os avisaré, ¿no? Pero primero vamos por la parte sin spoiler. Vemos que nos habla de dos historias alternativas, ¿no? Por un lado, habla de Wally, que es el bajista de una banda de rock, que habría que ver si está un poco inspirado en el propio Morrison, ¿no? Recordemos que Morrison tocó en una banda de rock allá en Escocia en los años 80. Pero Wally, aparte de todo, también, bueno, creó un cómic llamado Fleck Mentalo cuando era adolescente. Y así se entrelazan las dos historias. Por un lado está la historia de Wally, de bajista, y Flex Mentalo, que es la creación de él, pero que parece ser que como que es de alguna manera real. Aquí lo que yo he siempre tratado, que si los personajes de ficción pueden ser reales en algún lugar del universo. Y vemos que aquí, bueno, las historias se van entrelazando, pero vemos que Flex Mentalo, el universo de Flex Mentalo, él como que se enfrenta a un terrorista que pone bombas al parecer solo para demostrar que el sistema es frágil, ¿no? El sistema de donde vive, de sus videojuegos, de sus cómics y tal. O sea, bueno sí, el mundo donde vive. Y hay una frase, por eso, hay frases también bastante interesantes. Hay una que dice, solo porque estés paranoico no significa que los otros no estén también paranoicos. Muy buena frase en todo esto, ¿no? Es la frase que dejó este terrorista, que es nada menos que el que antes era el socio en su lucha contra el crimen de Flex Mentalo, se llama La Realidad. Y una frase también, por cierto, bastante curiosa que dice, la realidad es el mejor personaje de ficción. Vaya. Una frase que a lo mejor puede tener más de un significado, ¿no? Y vemos también que hay una posible burla a The Watchmen. Posible, bueno, no digo que haya sido. Porque hay una parte en que se ve también un sujeto con un cartelón. Recordemos esa famosa imagen del principio en la que se ve, entre otras cosas, ese hombre así sujetando un cartelón que dice el fin está cerca. No sé si habrá sido, bueno, eso tampoco fue algo que lo inventó Alan Moore, pero en The Watchmen, pero fue bastante curioso esa imagen, aunque no sé si será burla o homenaje, pero si es referencia, lo más seguro es que sea burla, porque recordemos que Grant Morrison y Alan Moore no se llevan muy bien, que digamos. Pero bueno, entonces, claro, aquí precisamente el de niño siempre le gustaron los cómics porque un tío suyo parece que lo introdujo en la lectura y tal. Y entonces decía que no entendía por qué decían que los cómics eran tonterías para niños. Decía que los cómics de hecho eran más profundos de lo que la gente creía, ¿no? Y entonces, bueno, para terminar la parte sin spoiler, bueno, digamos que pasa esto, ¿no? Entonces hay como que ese crossover así, digamos, esa unión entre lo que es el mundo de los cómics y el mundo de Wally, ¿no? Wally además está teniendo problemas con su novia. Mientras tanto, Flesh Mentalo trata de ver qué es esto que está pasando con la realidad, o el personaje llamado la realidad. Y bueno, ya, o sea, y eso es todo. Bueno, después ya hasta aquí, ya llegó la parte sin spoiler. Ahora, spoiler, o por favor, los que no habéis leído el cómic, por favor, dejad de ver en este momento. ¿Ya los habéis dejado de oír? Ok. Bien, ahora sigamos, ¿no? Flex Mentalo se consigue con un viejo que es conserje, y el conserje resulta ser que dice que es la persona más poderosa del mundo. Entonces dice, bueno, si eres la persona más poderosa del mundo, ¿qué haces aquí trapeando el piso en vez de salvar el mundo? Entonces dice, bueno, ¿qué hago yo salvando el mundo? ¿No? Si
Si la gente no merece ser salvada, la gente no quiere que la salve, entonces prefiero la paz y tranquilidad. ¿Qué hago yo salvando el mundo, no? Entonces le da un crucigrama en el que dice que esta es la palabra que va a salvar el mundo, entonces cha, espacio, a y después otra. ¿Cuál es la palabra? Bueno, ya veremos. Entonces dice que, mientras tanto, bueno, Wally está teniendo, digamos, una crisis existencial, o sea, está teniendo también, al parecer, un pasón de droga, ¿no? Entonces dice que, bueno, que si en otro universo paralelo, hay muchos universos paralelos, que si en otro universo paralelo él es una niñita, o es un ejecutivo, o es un escritor, un guionista o un artista de cómics creando esta historia. Una frase bastante curiosa, ¿no? Que sí, habría que ver en qué sentido lo dijo Morrison, pero bueno, eso también lo dijo, ¿no? Y entonces, bueno, después aquí reflexiona Wally que en la edad de plata fue que todo empezó a ponerse raro, ¿no? Dice que la edad de oro que todo era muy sencillo, eran tipos así con capa, con historias así simplonas, todo eso, pero en la edad de plata fue que todo empezó a ponerse raro. Empezó con esta cosa del multiverso, que si realidades alternativas, que si superhéroes ya con poderes más extraños. Entonces habla de eso, ¿no? Eso también aquí se pone un poco a filosofar sobre los cómics, ¿no? Que en esa época fue que se empezó a poner todo raro, ¿no? Entonces, mientras todo eso ocurre, bueno, parece ser que como que los universos de Flex Mental y de Wally están colisionando, ¿no? Entonces, claro, también se une incluso algo que se llama la facultad de la justicia, ¿no? Creo que se llamaba, algo así era. Bueno, para evitar que los universos de Wally claro, porque todos los universos están en ese momento colisionando, ¿no? Y eso también le preocupa mucho a Flex, ¿no? Parece que Flex está preocupado de que su realidad pueda desaparecer. Entonces, esto se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Porque como dijimos, Wally está teniendo un pasón de droga y puede ser que, bueno, si a Wally le da un derrame, digamos, por el pasón de droga, entonces la realidad de Fleck puede desaparecer, ¿no? Entonces esto también se puede interpretar un poco. Hay muchas formas de interpretar este cómic, ¿no? Y esa es una. Puede ser que a lo mejor quiere decir que si a Fleck, que así sea a Wally le da un derrame o un pasón de sobredosis, por supuesto que Fleck puede desaparecer porque está en la mente de Wally. No, o sea, es una forma de interpretar, pero también hay otras formas de interpretarlo, ¿no? Otra forma de interpretarlo es simplemente, bueno, simplemente que Fleck es tan real como Wally. Bueno, y además, Wally además era compositor, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces que su novia le dice que si era que él componía canciones de amor precisamente para evitar sentirlo. Recuerda varios pasajes de su infancia, ¿no? De cuando leía cómics que eran no cómics americanos, sino cómics así underground independientes, donde había bombas y cosas así, y eso decía que de alguna manera lo traumatizó. Y eso, bueno, pero bueno, mientras tanto, mientras todo eso pasa, bueno, mientras todo eso pasa, bueno, resulta ser que él precisamente tiene una visión del niño y tal, y entonces él se consigue con el del niño se consigue también con el propio Flash, con todo su personaje, ¿no? Y entonces lo que le dicen es que precisamente como que la única manera que buscaron los superhéroes, ¿no? Fue de seguir existiendo, fue siendo ficticio, ¿no? Siendo ficticio una realidad paralela. Entonces para eso, bueno, usaron a Wally, se implantaron en su cerebro, ¿no? Decía que estaban en la mente de Wally, se implantaron en su cerebro y así, precisamente así le dieron todas las ideas de todo lo que pasaba en ese mundo, ¿no? Entonces fue así como una manera que ellos buscaron de sobrevivir, ¿no? Pero que ahora, bueno, iban a ser tragados por el absoluto, tal. Y así, bueno. Y así es, o sea, fue como tratar de evitar, sí, porque iban a ser, digamos, absorbidos y entonces, claro, fue como la manera que ellos trataron. Y así, bueno, hasta que al final, digamos, es cuando ya, bueno, ya todo se resuelve. Bueno, ya, no quiero seguir contando la historia, pero bueno,
Lo que nos propone, digamos, este cómic, digamos, es de los más complejos si cabe, porque digamos que, bueno, yo creo que incluso no es ni menos, no es ni más complejo de lo que es, por ejemplo, Los Invisibles, pero bueno, recordemos que las lecturas de Morrison por lo general no son fáciles, entonces uno puede interpretarlo de varias maneras, ¿no? Como si fue realmente, si son realmente ellos una creación de Wally, o sea, Flesh Mental y los demás, si son una creación de Wally, o si por el contrario fueron ellos los que se metieron en la mente de Wally para que, digamos, los creara, y entonces así poder sobrevivirlos, así a través de la ficción, o sea, y así evitar que su mundo colapsara precisamente volviéndose personaje de ficción, o si es que todo es una ficción de Wally y digamos que es algo metafórico, que como estaba a lo mejor a punto probablemente de morir de un pasón de droga, de un colocón, entonces claro, la cosa era que si moría Wally, entonces también desaparecía Flemental y desaparece entonces su universo, entonces se salvan es precisamente porque Wally se salvó de ese colocón de droga, ¿no? O sea, son varias formas de interpretar, por eso es que es un tanto complicado. Entonces ahí se ve mucho lo de que es los problemas existenciales de Wally a través de los mismos de Flex. Es un tanto difícil, pero es de los cómics más interesantes que he leído. Yo, si le he de dar de puntuación, le pondría 9,5 sobre 10. No le doy 10 porque hay partes que son, digamos, visualmente muy bizarras. Que a mí no es que me moleste la bizarrez, pero es que eso por ejemplo, de la mujer calva, toda tatuada, de verdad que fue como que demasiado, pero le doy 9,5 sobre 10 y aquí termino con esto ya finalmente mi ciclo de Grant Morrison. Ya lo próximo que haré será varios de Batman. El próximo será de Batman de Neil Gaiman. ¿Qué le pasó al cruzado enmascarado? Así que os habló James Conway, Jimmy de James Conway, y nos vemos en la próxima red.